La revolución burguesa en Inglaterra y el pensamiento político de Oliver Cromwell. El día de hoy hablaremos sobre la revolución burguesa o revoluciones burguesas. Y esta la dividiremos en 4 puntos. El primer punto es origen, el segundo punto son causas, el tercer punto son las características y el cuarto punto son las consecuencias. Para empezar, empezaremos con el primer punto y las revoluciones burguesas se llevaron a cabo desde a finales del siglo XVIII y fueron un movimiento revolucionario dominados por el sector social de la burguesía. Un ejemplo sobre las revoluciones burguesas y más representativo es la Revolución Francesa de 1789 y se dieron posteriormente otras revoluciones en Francia a inicios del siglo XIX. Lo mismo sucedió en otros países europeos y en América se, se dio con las independencias de las colonias. Para que se pueda reproducir, llevar a cabo una revolución, se necesitan varios factores y es imprescindible una crisis previa en los aparatos estatales, una coyuntura histórica que deriva en la lucha de poder entre distintas clases sociales. Y para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero también la revolución tiene un propósito, y este propósito es obtener el control del Estado en crisis y generar una nueva situación o realidad para la sociedad. La revolución burguesa es un concepto historiográfico que quiere decir que la historia ha sido escrita, que no se necesita andar indagando o andar dando teorías para poder llegar a la conclusión sobre las revoluciones burguesas. No, simplemente esa historia fue escrita, fue plasmada y como tal para que no se modificara nada. Gracias a que la historia fue escrita, pues podemos decir con exactitud qué fue lo que pasó y por qué se ha llevado a cabo. La revolución burguesa de Inglaterra surge por dos causas. Una política, ya que Carlos I trató de imponer en Inglaterra un absolutismo monárquico sin guardarle respeto a las autoridades que integran el Parlamento, fundamentándose en la idea de que el poder de la monarquía se le había dado por derecho divino. Y la otra causa es la religiosa. Esto se debe en principio porque el rey Carlos I era católico y estableció una política basada en limitaciones religiosas, que provocó la enemistad de la mayoría de los integrantes del Parlamento que eran protestantes. Características de la Revolución Inglesa. El desarrollo del comercio y la actividad fabril motivaron el enriquecimiento de la burguesía durante el siglo XVII, mientras los nobles, cuya riqueza provenía de las propiedades de la tierra, comenzaban a empoderarse. El gobierno de Oliver se basó fundamentalmente en la tolerancia religiosa bajo el control del Estado. Su gobierno no era partidario de la democracia, sino de un orden social conservador de la misma propiedad privada. Suprimió la monarquía e instituyó la república. Promulgó en 1651 el Acta de Navegación. Logró vencer a España y apoderándose de Jamaica. En 1653, Oliver se instituyó Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Italia, con amplísimos poderes económicos. Disolvió la Cámara de los Comunes y entregó el poder legislativo a personas de su entorno. En 1660 logró restaurarse la monarquía, pero de nuevo el rey Carlos II no gobernó de manera despótica. La Cámara de los Lords también había perdido poder. Yo les voy a hablar sobre algunas consecuencias
Alguna de ellas es la creación de la Mancomunidad de Inglaterra. La Mancomunidad inglesa se refiere al periodo después de la guerra, donde Inglaterra era considerada una república. La monarquía fue abolida y la Mancomunidad tomó el control de Irlanda, Gales y Escocia. En 1653, Oliver Cromwell se convirtió en Lord Protector y el líder de la Mancomunidad, creando un gobierno central donde se dirigía la República Británica. El gobierno adoptó leyes de política exterior rigurosas y por medio de la fuerza militar forzaban a las naciones europeas opositorias a reconocer la autenticidad de la Mancomunidad. Este periodo es conocido en la historia como la dictadura militar de Cromwell. Algunas otras consecuencias es la ejecución por decapitación de Carlos I y el destierro del heredero al trono, Carlos II. La instalación de un sistema republicano dirigido por Lord Protector Oliver Cromwell y el fracaso del intento del Stuardo de imponer la monarquía absoluta en Inglaterra. También, así como se mencionó, se produjo entonces un conflicto entre algunos nobles del Parlamento que deseaban negociar con el rey y Cromwell, que impulsó el enjuiciamiento del monarca por alta traición. La postura de Cromwell se impuso, por lo que Carlos I fue condenado a muerte y decapitado el 30 de enero de 1649. La monarquía fue abolida y se adoptó un sistema republicano que representó las aspiraciones de una burguesía que impuso su moralidad puritana y su idea que el beneficio individual era beneficioso para la sociedad. Luego de vencer a los monárquicos, Cromwell suprimió la Cámara de los Lores, que estaba integrada por la alta nobleza y el clero. La instalación de una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta situación favoreció las inversiones y el emprendimiento empresarial, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Pensamiento de Oliver Cromwell. Desde muy joven demostró en sus actuaciones y pensamientos un sentido místico, apegado a sus creencias religiosas y providencialistas. Fue un puritano acérrimo, cuyos discursos estaban plagados de referencias bíblicas y que sentía la misión divina de unir y reformar Inglaterra. Introdujo en la Constitución un poder ejecutivo independiente para compensar el poder del Parlamento, antecedente inmediato de la solución adoptada por el Constituyente de Filadelfia, que produjo la Constitución de Estados Unidos de 1787. La nueva Constitución, impuesta por Cromwell y los jefes militares, es considerada un instrumento de nuevas ideas tan innovadoras. La novedad de la Constitución de Cromwell es que, como en la Constitución de Estados Unidos, el Parlamento, que nos referimos en este caso al Congreso, está sometida a la Constitución y el poder está dividido para evitar la concentración que había llevado al despotismo de Carlos Stuardo, quien a la postre fue ejecutado. Tras la disolución del Parlamento, John Lambert impulsó una nueva constitución conocida como el instrumento de gobierno, muy parecida a las de Hans of Purpose. Convertía a Cromwell en Lord Protector de por vida para alcanzar la máxima magistratura y la administración del gobierno. Tenía el poder de convocar y disolver parlamentos, pero obligado por el instrumento a buscar el voto de la mayoría para el Consejo del Estado. Sin embargo, el poder de Cromwell estaba también reforzado por su gran popularidad en el ejército, al que había peleado durante las guerras civiles y al que prudentemente conservó después de una buena forma. Ahora nos enfocaremos en la siguiente frase: amo más a los hombres que a los libros. Durante su vida, algunos panfletos pintaron a Cromwell como un hipócrita motivado por el afán de poder. Por ejemplo, se publicaron varias bibliografías poco después de su muerte. Es el político perfecto del anónimo L.S., que describe cómo Cromwell amó más a los hombres que a los libros,
y da una matizada valoración del mismo como un energético defensor de la libertad de conciencia, derrotado por el orgullo y la ambición. La dictadura de Cromwell. La victoria de Cromwell planteó serios problemas a todos los ciudadanos ingleses. Habían eliminado su rey absoluto, pero no tenían la menor experiencia republicana ni habían conocido una dictadura militar. Como suele pasar en muchos procesos políticos, la libertad por la que luchaban los parlamentarios y por lo cual luchó Oliver Cromwell fue restringida por los que lucharon por instaurarla, pues Cromwell aplastó brutalmente las rebeliones de Irlanda e Inglaterra, que pretendía instaurar nuevamente en el poder a la monarquía y el sucesor político de Carlos I y su hijo Carlos II. Inventaron un sistema que bautizaron con el nombre de Commonwealth, término que entonces no aludía ni mucho menos a lo que significa hoy, y dejaron que Cromwell, convertido en Lord Protector y asesorado por un grupo de partidarios conocidos como los Santos, asumieran la responsabilidad del gobierno. La sociedad cambió rápidamente. El puritanismo, hasta entonces un momento minoritario, al ser defendido en aquel momento por el poder militar y por el civil, pudo aplicarse, de buen grado o por la fuerza, en la vida cotidiana, económica, social y política de todo el territorio británico.